Un hilo conductor que teníamos, del que queríamos hablar, era esa relación que decíamos entre historia e historia del arte. Dentro de la historia, ¿cuál es esa magia de la historia del arte? ¿Por qué te ha atraído? ¿Qué es lo que qué ángulo nos da de la historia o qué aporta la historia del arte? Pues es muy curioso porque no sé si tú recuerdas cuando estudiaste en la educación obligatoria la historia del arte. Por lo Sí. general es una materia que suele ser maltratada en la forma que tenemos de enseñarla y hace que los estudiantes la reciban con poco cariño. Entonces, Ujú. la historia del arte que nos suelen enseñar, y ojo, me da igual que sea en primaria o secundaria o incluso cuando estudias geografía e historia en la universidad porque quieres ser historiador, las materias de historia del arte suelen darte libros de recetarios. Bien, entonces, el barroco es un estilo que se caracteriza por la curva, el expresionismo, la pasión, bien, el renacimiento. Entonces te van dando recetarios, tú te mueves por el mundo y tienes que ir con tu recetario y decir, a ver, ese edificio, esa escultura, esa pintura que estoy viendo, esto es manierista, esto es barroco, esto es gótico, ¿esto qué es? Según el recetario. Y es la peor forma en la que se puede explicar historia del arte. Primero, porque los recetarios son falsos, y segundo, porque pierdes el principal valor que tienen los objetos de arte. Y es que más allá de muchísimos significados, tiene un valor estético. O sea, nos gustan. Y el hecho Ujú. de que te gusten pueden permitir que ese objeto pase el tiempo. Entonces, habrá miles de objetos a tu alrededor que utilizarás con cariño, te serán muy prácticos, pero que terminarán por desaparecer de tu vida. Y habrá otros que conserves por el simple hecho de que son bonitos. Ujú. Entonces, esa conservación del objeto de arte es algo muy llamativo porque los gustos pueden cambiar, ¿de acuerdo? Pero a la larga, la ventaja con los objetos de arte es que vas a encontrarte, qué sé yo, muy pocos objetos cotidianos, una cama, un vestido, un cuchillo, un inodoro de época romana, pero te puedes encontrar muchas esculturas de época romana. Es muy difícil que te vayas a encontrar de nuevo un barreño del siglo X, pero te puedes encontrar arte cristiano del siglo X. Y suele ser porque más allá de un valor sagrado, religioso, bla, bla, hay un valor estético. Entonces, te da una ventaja. Hay objetos producidos por las sociedades del pasado que afortunadamente se conservan esencialmente porque son bonitos. Entonces, me gusta aprovechar esa ventaja de que la gente ha decidido conservar esos objetos. Por supuesto, son minoritarios, en muchos casos no son representativos de una sociedad en general, las historias que cuentan son historias, digamos, son microhistorias muy concretas, pero no importa. Es un objeto que ha traspasado las fronteras del tiempo, es un objeto que se ha mantenido a lo largo de siglos o incluso de milenios. Entonces, eso le da un valor añadido importante. Visto de esa manera, ya no importa tanto si esa iglesia que nos encontramos en la cordillera cantábrica es prerrománica, románica o del primer gótico, bien, si estamos ante un arco de medio punto, ya estamos en la transición hacia los primeros arcos apuntados, eso me da igual. Lo que me interesa es que ese edificio se ha conservado, entonces ya le puedo empezar a preguntar cosas a ese edificio. Puedo empezar a preguntar, oye, ¿y tú cómo estás organizado? ¿Cuál es el tipo de cosas que se hacían aquí al interior? Por ejemplo, una cosa que te van a contar siempre en historia del arte es esto que te digo del románico, gótico, renacimiento, manierismo, barroco, rococó, neoclásico. Pero nunca nos cuentan que los espacios de las iglesias cambiaron desde la oficialización del cristianismo en el Bajo Imperio Romano hasta el Concilio Vaticano II. Las iglesias no han sido siempre iguales, se han ido cambiando. O sea, hemos ido cubriendo el altar, descubriendo el altar, colocando un púlpito, retirando un púlpito, y eso se puede encontrar al interior de esa iglesia. Y eso cuenta mucho sobre las sociedades. O sea, poner o quitar el púlpito no es algo gratuito. Cuando yo pongo un púlpito en mitad de la nave, quiero que la explicación, el sermón que da el sacerdote, cale profundamente en la sociedad. Cuando estoy quitando Ujú. el púlpito, considero que la sociedad es madura o que no puedo tener la capacidad de convencer a esa sociedad mediante el sermón y yo tengo que buscar otras estratagemas para convencerles. O sea, son gestos interesantísimos que logramos entender porque esas obras de arte se conservan. Y tenemos púlpitos del siglo XVII y algunos del siglo XII, como los de la Catedral de Pisa. Entonces, la obra de arte ya no es, insisto,
ese objeto asociado a un recetario, sino es ese objeto producido en el pasado que ha trasvasado todos los siglos porque era bello y que nos va a contar una serie de historias realmente fascinantes. Pero voy más lejos. Y es que, a pesar de todo, hay que dotarle de cierta interpretación a esa obra de arte, como hay que dotarle de cierta interpretación a los documentos escritos. O sea, los historiadores que hacen historia a partir de documentos escritos está muy bien, porque van a tener un dato de una elaboración intelectual que es un documento escrito, pero tienen un problema, que es que el documento puede estar tergiversado. Lo podemos ver hoy en nuestro siglo XXI. Uno lee la prensa diaria y no es lo mismo leer el diario.es que leer el ABC. La misma noticia está contada de formas diametralmente opuestas. Bien, entonces, claro, el historiador que porque encuentra un texto escrito cree que ha encontrado la respuesta al pasado es muy ingenuo. Lo que ha encontrado es una interpretación más del pasado como la que yo puedo encontrar en un objeto de arte. Pero hay una etapa más, que es por lo que yo hice un doctorado en arquitectura, que es el espacio. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Los seres humanos nos tenemos que mover, somos realidades materiales y nos movemos en el espacio, lo transformamos, lo modificamos y en el 99% de los casos esas transformaciones son aleatorias, no están programadas y te cuentan tanto, o bueno, o estando programadas no somos conscientes de hasta qué punto reflejan lo que nosotros queremos transmitir. O sea, tú ahora mismo estás sentado en una habitación donde estamos grabando este programa y es posible que haya ciertas elecciones en los objetos que te están rodeando en ese espacio. Bien. Bueno, eso cuenta mucho sobre ti. Pero es que además, si yo estuviera a tu lado allí en Japón y pudiéramos salir a pasear por la ciudad, te darías cuenta que la manera de organizar la ciudad de Tokio difiere, tú lo sabes bien, de la manera de organizar una ciudad en Madrid o la manera de organizar una ciudad en Nueva York, porque estamos hablando de realidades históricas que cambian. Pero es que esos cambios reflejados en el espacio, por lo general, son los que menos atención prestamos y lo que más nos cuentan de las sociedades humanas. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Me encanta lo que dices. Es que lo iba a haber comentado antes, que solamente creo cuando estudias mucho de arte, cuando vas viendo cosas y cuando vas cumpliendo años, te das cuenta de la cantidad de información que hay disponible solo abriendo los ojos y mirando. eso es. Me acordé cuando hablabas de lo de Castilla. Claro, para un extranjero que viene a España y pasa por Castilla, Castilla se llama Castilla, supongo que porque está llena de castillos. Y eso era una zona muy, muy llana y había como pequeños reinos y no reinos, pequeños, lo que fuese, condados o pequeñas áreas bajo el mando de uno, y ese pues tenía un castillo ahí para que no le diesen de collejas y para intentar expandirse al de al lado, y eso ha llegado hasta hoy. Y en Japón lo mismo, están los castillos hechos de una determinada manera, en una zona de las ciudades, con unos materiales determinados, la arquitectura de las ciudades y de los pueblos anteriores es de una manera, y en el fondo es que lo tienes delante de tus narices y te dice tanto de una sociedad si sabes mirarlo, pero normalmente, quizás estás de acuerdo conmigo, al final lo miramos siempre desde el prisma que tenemos, sobre todo cuando eres más joven quizás o no has estudiado arte o historia del arte o arquitectura o no has viajado simplemente porque no tienes esa experiencia de vida, lo ves todo como, fíjate qué raro es esto aquí, fíjate que aquí tienen los puentes no sé cómo, o mira que aquí no tienen árboles o no tienen no sé qué, sin pararte a pensar que realmente ahí hay ¿no? O sea, por algo será, ¿no? La gente no es en general tonta. Sí, pero ahí depende de tu actitud frente a la realidad que te rodea, hasta qué punto hay preguntas que te quieres plantear o no. Tampoco es necesario. O sea, puedes pasar por la Cierto. vida sin hacerte las preguntas sobre la historia que te rodea. Es cierto que si no te haces esas preguntas, pues desaprovechas mucho de lo que tienes alrededor, que puede ser realmente interesante. Pero sí, es muy curioso cuando lo que tú estás contando. Recomiéndame un buen libro para entender esa distribución de los castillos en Castilla. Pues el mejor libro es que te agarres tu coche y viajes por Castilla y abras mucho los ojos para ver dónde están los castillos. O sea, mejor libro que ese no vas a encontrar. Hay una cosa muy divertida cuando visitas un castillo y hay un panel explicativo, te van a decir siempre, ubicado en un punto estratégico fundamental. Entonces tú te subes al castillo, miras alrededor y ves que alrededor del castillo hay otros 40 cerros tan estratégicos como es en el que está el castillo. Entonces, Sí. esa frase de ubicado en un punto estratégico fundamental, en el fondo no significa nada. Porque no solo es que sea un punto estratégico fundamental, puede haber otros elementos. A lo mejor es el sitio en el que el acceso al agua era más sencillo. A lo mejor sencillamente es el único lugar donde el día que llegó el tipo que levantó el castillo pudo subir porque los otros estaban dominados por el enemigo. A lo mejor es el sitio donde se coloca
porque han encontrado una beta de material para la propia construcción de castillo que los otros no tienen. A lo mejor es el sitio porque justo desde ese punto es el único lugar desde que se ve la siguiente atalaya que está 500 metros más allá. O sea, no es esa frase genérica de punto estratégico fundamental que invalida los otros 40 cerros alrededor. Pero ¿cuánta gente abre los ojos cuando lee esa frase? ¿Cuánta gente abre los ojos a preguntarse, oye, que es que hay 40 cerros igual de estratégicos que este, ¿por qué eligieron este? Y ahí es cuando haces el siguiente ejercicio. Si a mí me lanzan esa frase de punto estratégico fundamental, observo que hay otros 40 que son tan estratégicos como el que estoy, y no me lo cuestiono, no me cuestiono esa frase, corro un riesgo. Y es que, claro, ya no se trata de que yo entienda por qué eligió ese punto y no otro. Se trata que ese texto impreso en un panel, entre comillas, oficial, me está tergiversando la información. Entonces, tengo que aprender a entender que la mayor parte de la información oficial que voy a recibir puede estar sesgada, tergiversada, puede hacer Grandísima una visión verdad. reduccionista. Grandísima verdad. Entonces, quizás no entienda por qué el castillo dónde está, pero si me voy de esa visita comprendiendo que me han incluido una frase aparentemente lógica, pero que en realidad no está diciendo nada, ostras, la visita al castillo ha sido interesante. Estoy de acuerdo. Además, es lo que dices tú. Muchas veces las razones de la historia, según numerosos intereses, incluso actuales o pasados o lo que sea, bueno, pues se mitifican o se machacan en función si son de tu bando o no. A mí por eso siempre me gusta esos escritores o esas novelas incluso, o que son un poco más humanas, en el sentido de lo que dices tú, de que es que muchas veces a lo mejor la decisión por la que una cosa se hizo como se hizo y no otra, no tiene esa épica de no sé qué, sino que fue una cosa muchísimo más mundana. A mí, en ese sentido, me gusta, por ejemplo, esas cosas de ese punto que lo tiene mucho Pérez Reverte, por ejemplo, a veces, ¿no? Que es como decir, pues es que en la guerra sí se habla de la guerra y del otro, pero es que en el fondo es que hay cosas que tienen muy poco de romántico, que es que son dos tíos con una bayoneta, que es que a lo mejor no se conocen o de otra manera hubiesen sido los mejores amigos de la historia, o a lo mejor fueron los mejores amigos. O sea, que es que me encanta la reflexión que haces, porque sí, la historia, ¿no? En ocasiones, en muchas ocasiones, tú lo sabes 1000 veces mejor que yo, se instrumentaliza para bien o para mal, ¿no? Muchísimo.